Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Sean bienvenidos a este inicio de clases con esta segunda etapa. Espero que hayan relajado la mente, que hayan disfrutado de sus vacaciones de invierno. En esta segunda etapa lo que vamos a seguir viendo es inducción electromagnética. Sí, vamos a tratar de aclarar algunas dudas, hacer algunas experiencias para demostrar lo visto anteriormente, con la idea de llegar a transformadores, hacer algunos cálculos de transformadores y ver si podemos construir alguno y tratar de que todos estos conocimientos que venimos viendo, reforzarlos y demostrarlos con transformadores. Así que vamos a empezar. Anteriormente habíamos hablado de este físico danés Ørsted, que allá por el 1820 descubre, al hacer circular corriente eléctrica por un conductor recto, descubre que en este se generaban campos magnéticos concéntricos entre sí. Ahora, ¿cuál va a ser el caso contrario? ¿Y quién descubre cuál sería el caso contrario? Bueno, Michael Faraday descubre el caso contrario que planteó Ørsted, que sería lo siguiente: si nosotros con corriente eléctrica generamos un campo magnético, ahora tendríamos que generar corriente eléctrica con un campo magnético. ¿Y cómo se logra? Bueno, con una bobina arrollada, ¿sí?, y un imán. Un imán, ¿sí?, en este caso un imán en U, norte-sur, tiene un campo magnético. Lo que vamos a hacer es, acá en este hueco, es introducir el imán. Faraday lo que descubre es que al hacer este movimiento con el imán, dejamos la bobina fija y hacemos esto con el imán, observó lo siguiente: teniendo un galvanómetro, hoy en día podemos usar un voltímetro, una pinza amperométrica, podemos observar que al introducir el imán y hacerlo variar, ¿cómo se genera una corriente? A esta corriente la vamos a denominar como corriente inducida. Corrientes inducidas la vamos a denominar como FEM. El hecho de que el imán entre y salga de la bobina significa que en la bobina se está generando un flujo que está variando entre sí. Esto nos permite sacar dos conclusiones. La primera es que para generar una corriente inducida vamos a necesitar sí o sí de un imán, un campo magnético. Tenemos que tener ya sea un electroimán o un imán que genere un campo magnético constante. Y la segunda conclusión es que al variar, o sea, al tener en la bobina y un imán un movimiento relativo, vamos a generar siempre una corriente eléctrica inducida. Ahora bien, el sentido de la corriente va a depender del movimiento que hagamos y de el imán en sí. Este movimiento con la bobina, suponiendo que este es un norte o sur, en el caso de que sea norte, si yo ingreso la bobina, el imán en la bobina, estoy generando capaz una corriente positiva al hacer este movimiento. Ahora, cuando saco el imán, vamos a tener una corriente inducida negativa, con un sentido opuesto. Esto lo demuestra Lenz con una famosa ley muy conocida, que en base al sentido del movimiento del imán dentro de la bobina, podemos determinar cuál va a ser el sentido de la corriente. Para terminar de englobar todo esto que venimos hablando, hace falta que nombremos una famosa ley. Esta ley es la ley de inducción electromagnética. Lo que nos dice lo siguiente: tomando en cuenta la regla del tirabuzón, el flujo, la variación de flujo que se va a generar es positiva, al igual que la corriente que se genera, la corriente inducida. Básicamente nos dice que la variación de flujo es directamente proporcional al tiempo.
en la cual se está generando la variación. Aún así, la corriente inducida, la FEM inducida, trata de contrarrestar, hace oposición a la variación de flujo. Por eso la fórmula que vemos en la pantalla tiene ese signo negativo adelante y obviamente que también va a ser juego, ¿sí? Va a participar la cantidad de vueltas que tengamos en nuestra bobina, ¿sí? Por eso es AM. Ahora bueno, es necesario ver si todo esto que venimos nombrando y estudiando es verdad, si físicamente se demuestra en la realidad. Así que vamos a iniciar los experimentos. Voy a necesitar un transformador, que acá pudimos arreglarlo en este receso, dos bobinas, ¿sí? Hice el carretel con la impresora 3D, es idéntica a esta pero con menos vueltas. Esta aspira tiene 2136 vueltas y esta tiene 235 vueltas de cobre. Pinza amperométrica, voltímetro, medir tensión, intensidad, una pinza, un destornillador, tengo un imán rectangular, otro igualito pero de neodymio y el imán en U con una pequeña planchuela para cerrar el circuito. Así que bueno, vamos a realizar la primera experiencia que nos dice Faraday: generar una corriente inducida a partir de un campo magnético variable. Así que vamos a demostrarlo, vamos a ver si en verdad va a circular intensidad por el circuito, si se va a generar una corriente inducida, ¿sí? También una FEM. Nosotros cerramos el circuito, ponemos la pinza para medir la intensidad y con el imán de neodymio vamos a darle ese movimiento, ¿sí? Variable. Y lo que podemos ver, como es mínima la intensidad, no sé si se llega a ver ahí, podemos ver, ahí se ve, como es mínima la intensidad, al hacer este movimiento relativo, este movimiento variable, y si aumento el movimiento, la velocidad en la que se va a desplazar, obviamente que la corriente inducida también va a aumentar. Con el imán va a pasar lo mismo. Así que bueno, queda demostrado que si en una bobina y un imán con un campo constante varía en flujo magnético, ¿sí? Hacemos este movimiento, se va a generar una corriente inducida dentro de esta bobina. Ahora, el sentido de la corriente, ¿sí? Para qué lado va a ir, lo demuestra Lenz. Así que, ¿cómo vamos a chequear eso? Bueno, con un voltímetro. Vamos a chequear la ley de Lenz si se comprueba y es verdadera. Vamos a hablar de Lenz. ¿Qué nos dijo Lenz? Lenz nos dijo que el sentido de la corriente que se induce varía según el movimiento que hagamos con el imán. ¿Qué quiere decir? Bueno, si nosotros tenemos con nuestro imán que apunta al norte, cuando hagamos el movimiento, la tensión que se va a generar puede ser tanto negativa o positiva, dependiendo del movimiento del imán. Vamos a demostrarlo, a ver si se cumple esta ley.
pueden observar cómo al hacer un movimiento, al salir para atrás del imán, la tensión es negativa y cuando vamos hacia adelante es positiva. Vemos constantemente cómo tenemos el más y el menos que nos está indicando nuestro voltímetro. Ahora, lo que vamos a ver es un fenómeno conocido como fenómeno de autoinducción. ¿Cómo lo vamos a analizar? Bueno, lo importante es que tengan en cuenta lo visto anteriormente. O sea, la experiencia de Oersted, ¿sí? Cómo se genera un campo magnético a partir de un conductor eléctrico. La experiencia de Faraday, ¿sí? Cómo se genera una corriente a partir de un campo magnético. La ley de inducción electromagnética, la ley de Lenz. ¿Y por qué menciono que hay que tener en cuenta lo visto anteriormente? ¿Por qué? Porque el fenómeno de autoinducción consiste en lo siguiente. Como vemos en la imagen, tenemos que poseer primero una fuente, ¿sí? Una fuente de suministro. En este caso, por suerte, podemos arreglar nuestro querido transformador. Necesitamos de una bobina, un circuito magnético. Ese circuito magnético consta de un núcleo, en este caso tenemos un imán en U y una planchuelita. ¿Por qué la planchuela? Bueno, si cerramos el circuito magnético, lo que logramos es, en cierto modo, aumentar el campo magnético que se va a generar. El fenómeno de autoinducción nos dice, al generarse una corriente variable, ¿cómo conseguimos esta corriente variable? Bueno, con una tensión alterna, ¿sí? Muy distinta a la corriente variable a la corriente continua. ¿Por qué? Porque si la corriente es continua, el campo magnético es continuo, ¿sí? Es constante. Ahora, si la corriente es variable, el campo magnético va a ser variable, o sea, el flujo magnético que se va a generar en la bobina va a ser variable. Cabe destacar también que con este pequeño circuito magnético nosotros intensificamos el campo magnético. Como la corriente es variable y el flujo a su vez es variable, ¿qué nos quiere decir esto? Que vamos a tener constantemente en nuestra bobina un norte y un sur y un norte y un sur, ¿sí? El flujo magnético está cambiando. Lo mismo que hacíamos con el imán, pero el imán estaba en movimiento, ahora con la corriente alterna podemos hacerlo sin que haya un movimiento que estemos ejerciendo nosotros. Impresionante. O sea, vuelvo a repetir, como está variando el flujo, se genera una corriente inducida sin que nosotros estemos moviendo un imán dentro de la bobina. Corriente inducida que se va a generar gracias a la variación del flujo con la corriente alterna, la vamos a denominar como fuerza electromotriz de autoinducción, una FEM inducida. ¿Cómo vamos a demostrar esta experiencia? Bueno, ¿cómo vamos a descubrir que el campo magnético que se genera, el flujo magnético, está variando gracias a nuestra corriente alterna? Bueno, en corriente continua, el campo magnético es constante. Entonces, yo voy a usar mi transformador con 9 volts de corriente continua. Bueno, en este caso un poquitito más elevado por la tensión alterna que viene de la línea. Tenemos 10 volts, casi 11. Y vamos a analizar la intensidad que está circulando por nuestra bobina. Mínima la intensidad. Pero observen lo siguiente. ¿Ven cómo puedo sacar la planchuela? Sin ningún tipo de problema.
Ahora, con el campo magnético que se va a generar en la bobina, que con el circuito cerrado, con el circuito magnético cerrado, se potencia el campo. Observen. Cuesta un poquitito más sacar la planchuela. Y ni hablar, esto, espero que no se me queme la bobina, no creo, ni hablar con 24 volts. Mucho más. Casi no podemos sacar la planchuela. El campo magnético con corriente continua es constante. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hacemos circular corriente alterna por nuestra bobina. Por el fenómeno de autoinducción, la corriente está variando. Tenemos norte-sur, 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 constantemente. Sur y norte, en cuestión de milésimas. Observen. ¿Cómo aumenta la intensidad? Y el campo magnético, al estar variando, me hace con mayor facilidad sacar la planchuela. Tenemos vamos a medir la tensión. Tenemos tensión de alterna, tenemos 9 volts. 9 volts, un volt menos que la tensión en continua, y puedo sacar la planchuela. Lo probamos con 24. Vamos a probarlo con 24. Con 9 volts vimos que con corriente alterna el campo magnético no es tan potente. Ahora vamos a probarlo con 24 volts. A ver qué pasa. Vamos a medir la tensión alterna. A ver qué tenemos. Tenemos 24 volts de tensión alterna y la intensidad medio ampere. Bueno, lo mismo. Ahora, observen el ruido que se genera por las corrientes de Foucault, que lo vamos a ver más adelante, que son las corrientes de Foucault, cómo se genera estas pequeñas vibraciones que podemos escuchar. El campo magnético, al estar variando, no es tan potente, por lo cual nos permite sacar la planchuela. Para finalizar, y para que vean la relación que hay con lo visto anteriormente, con lo que nos rodea cotidianamente hoy en día, esta variación de flujo que se observó da inicio a la que conocemos hoy en día como transformadores. Yo acá conecté una luz de señalización en mi bobina que hice con la impresora 3D. Voy a conectarla a 9 volts. Pueden observar que no hay relación entre estas dos bobinas, ¿sí? Las espiras no están conectadas entre sí. Lo único que las abraza es este pequeño núcleo ferromagnético, y observen qué pasa. Miren la luz de señalización.
vamos a medir la intensidad. Al generarse una corriente en esta bobina y generarse un flujo magnético variable, influye en mi segunda bobina. Observen la intensidad, la señalización, y esto nos abre un camino muy grande a transformadores. Y acá finalizamos con el video. Espero que haya sido de utilidad, que se haya entendido, y ya saben, ante cualquier duda pueden realizarla por los comentarios de YouTube. Cualquier crítica constructiva va a ser bienvenida. Para los chicos de cuarto que me tienen como alumnos, como profesor, perdón, pueden realizarme consultas vía mail o Classroom. Y bueno, esto da inicio al siguiente tema, que va a ser transformadores. Nuevamente, espero que sea de utilidad. Gracias por su atención y espero que anden bien. Nos estamos viendo la próxima. Saludos.